Muy bien, buenas tardes, jóvenes. El día de hoy tenemos la clase de intoxicaciones y atención primaria. Intoxicaciones. Los temas que vamos a tratar son las definiciones y conceptos básicos, las clasificaciones y la atención del paciente intoxicado. El tema de intoxicaciones es un poquito largo, entonces vamos a tratar de resumirlo para el tiempo que tenemos de clase. ¿Qué es una intoxicación? Pues es la manifestación clínica del efecto nocivo resultante de la interacción de una sustancia química con un organismo dado. ¿Cuáles son los conceptos o definiciones que tenemos que tomar en cuenta? Pues la toxicología, como un estudio de la naturaleza, el mecanismo y la cuantificación de los efectos adversos producidos en los organismos vivos debido a la exposición de agentes físicos, químicos y biológicos. El tóxico, que es toda sustancia que tiene una potencia de producir alguna lesión o incluso la muerte a un microorganismo o a un organismo vivo. Y la toxicidad, pues que es la potencialidad de un agente o sustancia de producir un daño o lesión a un organismo vivo. Entonces tenemos que hay varias áreas de especialidades toxicológicas, como la toxicología social. Aquí vemos que la farmacodependencia ha ampliado su campo, el consumo de sustancias de gran repercusión social y abuso de ellas, el estudio de los efectos, implicaciones económicas, sociales y políticas. El alcohol ha mantenido cierta constancia en su consumo, la heroína, alucinógenos también representan un mayor riesgo. La toxicología clínica, que es el tratamiento dado a las intoxicaciones crónicas y a dosis bajas de tóxicos, ha permitido la mejora de la eficacia de la terapéutica. Y la ecotoxicología, que nos va a indicar el efecto de los tóxicos sobre el ambiente, es decir, la contaminación ambiental. Obviamente tiene importancia sanitaria de primer orden. Ahora vamos a ver la toxicodinámica, los efectos de las sustancias. Es el resultado de la interacción de estas sustancias, de este tóxico con el organismo. Y estas pueden ser agudas y crónicas, locales o sistémicas, reversibles o irreversibles. Otros conceptos básicos que tenemos que tomar en cuenta es la dosis, que es la cantidad de la sustancia contenida en el material ingerido, en el aire inspirado o en el material que ha aplicado a la piel o que ha tenido contacto con la piel. La dosis tóxica, aquella que produce el daño o efecto dañino. La dosis letal, que produce la muerte. La dosis respuesta, que da una relación, describe una relación cuantitativa entre dosis administrada y la incidencia del efecto en el ser humano. Ahora vamos a ver varias clasificaciones. La clasificación según la circunstancia de la exposición, cuando no ha sido intencional, ha sido accidental, involuntaria, generalmente laboral, intencional, pues en un suicidio, un homicidio, un aborto y de reacción adversa. Otro tipo de clasificación es según el tipo de exposición. Puede ser aguda en una exposición a un agente durante un periodo corto de tiempo y con dosis altas generalmente. Los síntomas tienen una latencia corta, puede ser de minutos a 24 horas la mayoría de las veces. Una aguda en crónica es una exposición aguda sobre la base ya de una exposición crónica al mismo agente, generalmente debido a un accidente. Y la crónica, pues es la exposición continua o repentina, ¿no? Por tiempo prolongado, pero dosis bajas de este agente. Los síntomas demoran, pueden aparecer en meses o en años después de esta exposición. Y la desconocida en aquella cuya exposición al agente causal se desconoce, no la conocemos. La otra clasificación es la intoxicación según la vía de exposición. Acá vamos a tener que una persona puede intoxicarse por estas 4 vías. Esta clasificación es muy importante porque nos va a ayudar a la terapéutica, al tratamiento que vamos a dar al paciente intoxicado. Vamos a ver los 4 tipos, ¿no? La respiratoria, la de piel, digestiva y circulatoria. Según la vía de exposición respiratoria, acá vamos a tener los gases tóxicos, como fungicidas, herbicidas, plaguicidas, insecticidas, humos en caso de incendio, vapores químicos, monóxido de carbono, dióxido de carbono, cloro depositado en piscinas, vapores por algunos productos domésticos, como pegamentos, pinturas y limpiadores.
a través de la piel por absorción o contacto con sustancias como plaguicidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas o producidos por las plantas como la hiedra o el roble. Y por vía digestiva, por la ingestión de alimentos en descomposición, sustancias cáusticas y medicamentos. Por vía circulatoria también vamos a tener que estos tóxicos ingresan a la circulación sanguínea mediante inoculación, por ejemplo, picaduras de animales que dan una reacción alérgica, abejas, avispas, mordeduras de serpientes venenosas. Y por inyecciones, ¿no? O administración parenteral de medicamentos. Acá nos pueden dar una sobredosis, medicamentos vencidos o reacción alérgica o un tipo específico de medicamentos. La intoxicación según la severidad. Esta es otra clasificación. Vamos a ver que va a ser leve cuando es una sintomatología mínima, se resuelve rápido, a veces solo necesita observación de 6 a 12 horas. Moderada ya cuando presenta síntomas de fatiga, cefalea, debilidad extrema, insuficiencia renal y calcificaciones. Severa ya es cuando un shock hipovolémico, colapso cardiovascular, alteraciones mentales y convulsiones, coma, entre otros. Entonces, ahora vamos a ver la atención del paciente intoxicado. Esta es información que nosotros necesitamos cuando hay una intoxicación o una emergencia toxicológica. La identificación del solicitante, es decir, la persona que acompaña al paciente intoxicado. Usualmente lo suele traer un acompañante. La identificación del mismo paciente. Los agentes responsables de la intoxicación. La cantidad ingerida de este tóxico, el tiempo transcurrido desde el accidente hasta que lo han traído al establecimiento, la vía o ruta de exposición o administración, las enfermedades agudas o crónicas que tiene el paciente previamente a la intoxicación, los signos y síntomas que presenta y el tratamiento actual que se está administrando. Los datos del paciente que nos ayudan a obtener una información en un caso de emergencia, el peso y la edad. Muy importante, sobre todo en niños, ¿no? Para calcular las dosis de los antídotos o el tratamiento que se va a dar a este paciente. La ocupación, un factor de riesgo en el caso de que sea un accidente ocupacional, que en ese medio ambiente o en el ambiente de trabajo, pues haya sustancias que le hayan causado esta toxicidad. Nombre y número de historia clínica que nos va a ayudar a ver o hacer el seguimiento detallado del paciente en el caso de futuras investigaciones o antecedentes que tenga el paciente para el tratamiento actual. Las intoxicaciones agudas. Relativo al tóxico involucrado pueden presentarse 3 casos. Cuando se ha absorbido un tóxico conocido, podemos actuar inmediatamente. Cuando el paciente es reconocido como intoxicado, pero el tóxico no es conocido. Cuando la clínica de la intoxicación es confusa y el médico hace el diagnóstico diferencial con otras enfermedades. Señales de intoxicación. Según la naturaleza del tóxico, la sensibilidad de la víctima y la vía de penetración, estas nos pueden ser cambios en el estado de conciencia. Puede haber convulsiones, delirio, inconsciencia, dificultad para respirar o disnea, vómito, diarrea, quemaduras en la boca, en la lengua o en la piel. Si el tóxico es cáustico, puede haber sustancias para destapar cañerías, en el caso de sustancias para destapar cañerías o blanqueadores de ropa, mal aliento por la ingestión de sustancias minerales, pupilas dilatadas o contraídas, dolor de estómago, trastornos de la visión, el paciente indica que ve doble o hay manchas en la visión. Y en las intoxicaciones es muy importante conocer en cuáles no se debe inducir el vómito, eso recuérdenlo muy bien. Si hay quemaduras en los labios o boca, porque nos indica que posiblemente ha ingerido algún cáustico. Si el aliento es a querosene, gasolina, derivados, no se induce al vómito. Cuando las instrucciones del producto lo indiquen, si está inconsciente o presenta convulsiones, si han transcurrido más de 2 horas de haber ingerido el tóxico, si ha ingerido ácido sulfúrico, nítrico, soda cáustica o potásica y combustibles, y traslade a la víctima lo más pronto posible a un centro asistencial, en el caso que lo hayamos encontrado en su casa, ¿no? La atención específica de las intoxicaciones por vía respiratoria.
tenemos que quitarle la ropa que esté impregnada del gas y hay que cubrirlo con una manta. Hay que prevenir o atender el shock si es que se presentara. Si se presenta un paro respiratorio también tenemos que tomar en cuenta la ventilación de rescate en el caso de vía respiratoria. En el caso de las intoxicaciones a través de la piel, colocar la víctima debajo de un chorro de agua, teniendo aún la ropa para eliminar la sustancia tóxica. Evite que la piel entre en contacto con la ropa de la víctima porque puede intoxicarse, es decir, la persona que está atendiendo al paciente tiene que usar guantes. Retire la ropa mojada, continúe bañando con abundante agua y jabón. Si hay lesión, trátela como una quemadura. Mantenga las vías respiratorias libres. Por la vía digestiva, pues vamos a inducir el vómito únicamente en el caso de ingestión de alcohol, metílico o etílico y alimentos en descomposición. Y bueno, y también en el caso de órganos fosforados. Controle la respiración. Si hay paro respiratorio o paro cardíaco, aplique la respiración de salvamento o reanimación cardiopulmonar según sea el caso. Si la víctima presenta vómito, recoja una muestra para que pueda ser analizada posteriormente. La atención específica de las intoxicaciones. Vamos a ver que por vía circulatoria de atención, de acuerdo a las manifestaciones que presenten, si el tóxico penetró en los ojos o hay contacto con ojos, pues vamos a separar suavemente los párpados y lavar con agua mínimo 15 minutos. Cubrir los ojos con una gasa o apósito sin hacer presión y evaluación por un oftalmólogo, ¿no? Para ver lesiones en córnea o lesiones graves. En el caso de la intoxicación botulínica, esta es muy importante porque es mortal, es muy peligrosa. Es una de las intoxicaciones, digamos que está, es más fácil a la cual podemos ser víctimas de esta intoxicación y es mortal. Entonces, tenemos que la toxina es del Bacillus Clostridium botulinum y se desarrolla en condiciones anaerobias, no hay oxígeno, por lo tanto está en conservas de carne, pescado y vegetales. Hay una gran actividad de la toxina. La toxina es el más potente veneno conocido, 1 miligramo es suficiente para matar a 100 personas, imagínense, pero se destruye con la cocción y no se encuentra, por lo tanto, en alimentos recién cocinados. ¿Cuáles son los síntomas? Tras un periodo de incubación de 12 a 24 horas aparece dolor de cabeza, mareo y diarrea, hay hipotonía y parálisis flácida, hay efectos en la acomodación ocular, caída de párpados, deglución difícil, dificultad para hablar, debilidad en extremidades, dificultad para orinar. Puede haber midriasis, dilatación de las pupilas, escasez de secreción de saliva, estreñimiento y finalmente falla respiratoria. El tratamiento es la antitoxina trivalente y apoyo respiratorio. La intoxicación por insecticidas puede ser producida por el consumo de frutas y verduras sin haber sido lavadas. Los insecticidas que causan más intoxicaciones son los órganos fosforados. Ellos están siendo utilizados en agricultura y jardinería. No solo se produce la intoxicación por los alimentos contaminados, sino el personal que aplica estos insecticidas, ya que tienen contacto con la piel o por inhalación de las pulverizaciones. Este cuadrito, por favor, revísenlo muy bien. Tenemos que ver acá los diferentes efectos o manifestaciones clínicas de la intoxicación aguda por órganos fosforados. Tenemos los efectos muscarínicos y nicotínicos y el efecto en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, un efecto muscarínico va a ser la miosis y el nicotínico va a ser la midriasis. Puede haber sudoración, muscarínicos, visión borrosa, lagrimeo, secreciones bronquiales, vasoconstricción, vómito, cólico abdominal, diarrea, cialorrea, bradicardia, alteración de la conducción auriculoventricular. Y en los efectos nicotínicos puede haber taquicardia al inicio, hipertensión arterial al inicio, una vasoconstricción periférica, hiperexcitabilidad miocárdica, midriasis, astenia, fasciculaciones, debilidad muscular, aumento de catecolaminas, hiperglicemia y hipercalemia.
¿Cuál va a ser el efecto en el sistema nervioso central? Cefalea, agitación, psicosis, confusión mental, convulsiones, coma y depresión respiratoria. Las intoxicaciones por insecticidas. En este caso, vamos a ver que en el tratamiento, si se trata de una ingestión de estos insecticidas, pues vamos a tener que provocar el vómito o realizar un lavado gástrico y utilizar carbón activado. Si se ha sido la intoxicación por contacto, es decir, en piel, deberá lavarse la piel con agua y jabón abundante y se deben enjuagar inclusive la boca y los ojos. Tenemos que hacer una vigilancia respiratoria y de los demás signos vitales. El antídoto o el tratamiento de elección es la atropina y luego la pralidoxima. La intoxicación alcohólica aguda. Acá vamos a tener que el consumo de bebidas alcohólicas en las que se fermenta el azúcar ha producido seguramente a varios milenios, ¿no? Esto no es de ahora, esto es ya de hace tiempo. Las bebidas destiladas de mayor concentración alcohólica son las más recientes. Entonces, la intoxicación aguda pasa por diversas fases que dependen de la concentración de alcohol en la sangre. El alcohol es rápidamente absorbido por el tubo digestivo y pues en ayunas, en 5 minutos ya se ven los efectos. Los síntomas son efectos en el sistema nervioso central, en el habla, reflejos, la marcha, alteraciones de conciencia, mareos y vómitos. El paso de la euforia inicial a un estado de confusa embriaguez que culmina con el coma, pérdida de sensibilidad y reflejos. El tratamiento, evitar el enfriamiento del paciente, vigilancia de la respiración, evitar que el paciente se ahogue con su propio vómito, colocándolo en una posición lateral de seguridad. Administrar glucosa, puede ser dextrosa al 5%, endovenoso, hidratación y tiamina. No se debe hacer el lavado gástrico y no el carbón activado en el caso de estos pacientitos. En la intoxicación por cianuros. Esto se da cuando los pacientes pues ingieren almendras amargas, semillas de cereza, ciruelas, albaricoques y melocotones en cantidad. Si se respira el ácido cianhídrico, también que es un líquido muy evaporable, la intoxicación aparece en pocos segundos. Si se ingiere el cianuro, la intoxicación puede ser en minutos, pues con el ácido del estómago libera rápidamente el cianhídrico, que es el tóxico. Si se comen en exceso estas almendras amargas o otras semillas que contengan cianuros, los síntomas aparecen en 15 minutos y 1 hora. Los síntomas: respiración agitada, y una disnea, muchas veces dificultosa, puede haber trismus, vómitos, arritmia, confusión, convulsiones, coma, hipertensión arterial, midriasis, shock y paro cardiorrespiratorio. El tratamiento: lavado gástrico, carbón activado de 0,100 oxígeno al 100%, antídotos, el edetato, dicobáltico, hidroxicobalamina, quitialilili y tiosulfato. El monóxido de carbono, también muy común, es un gas incolor, no tiene sabor, se produce por las combustiones incompletas, está en el humo de los cigarrillos, gases de los autos. La intoxicación se produce pues permaneciendo en habitaciones cerradas, en ambientes cerrados, ¿no? En el cual no hay mucha concentración de oxígeno. También en cocinas con las estufas de gas que no tienen buena ventilación. Ojo que la afinidad de hemoglobina es de 240 veces más para el monóxido de carbono que para el oxígeno. Se forma HbCO2, HbCO, que impide transporte y transferencia del oxígeno. Entonces esto empeora el cuadro. Los síntomas van a ser, en el caso que haya conciencia, pues somnolencia, disminución de reflejos, vómitos y cefalea. Y en el caso que haya inconsciencia, flacidez, arritmia, reducción del parpadeo, hipotensión, acidosis, respiración dificultosa. La piel adquiere una coloración rosada y posteriormente cianótica, oscura. El tratamiento: oxigenación hiperbárica y corregir la acidosis que presenta este pacientito. Intoxicación por preparados de hierro. El hierro se utiliza pues para el tratamiento de las anemias
Puede ser un tóxico violento si tenemos dosis excesivas. Generalmente los niños pueden resultar intoxicados debido a la toma accidental, ¿no? De tomar jarabes de hierro o grajeas. Y en la dieta normal puede haber de 10 a 20 miligramos de hierro, de los cuales solo absorbemos un 10%. Los preparados comerciales como los sulfatos, fumaratos o gluconatos, que contienen entre un 12% y un 33% de fumarato de hierro metal. La ingestión de una cantidad de hierro metal inferior a 20 miligramos por kilogramos de peso corporal no da ningún efecto tóxico, pero una dosis entre 20 a 60 miligramos por kilo de peso corporal, pues sí puede dar una toxicidad gastrointestinal, y más de 60 puede producir una toxicidad sistémica. Ya entre 200 y 300 es letal y mortal la dosis, ¿no? Intoxicación por hierro. Los síntomas, vamos a ver que hay un efecto cáustico en la mucosa gástrica, por lo tanto va a haber dolor abdominal, náuseas, vómitos sanguinolentos oscuros, diarrea, palidez y somnolencia, acidosis severa, hemorragia gastrointestinal. El tratamiento va a ser provocar el vómito o lavado gástrico para eliminar el resto de hierro que tenga en el estómago. Hidratación, transfusiones, tratamiento con deferoxamina, que es un quelante endovenoso, y diálisis inclusive. Intoxicación por ácido acetilsalicílico por aspirina, que es muy común. Vamos a tener que puede haber alteraciones digestivas, dolor abdominal, respiración agitada, aumento de temperatura, somnolencia y vértigo. Tratamiento, administración inmediata de carbón activado, laxantes, vía endovenosa, sal de potasio y bicarbonato de sodio, que ayudan a eliminar este ácido acetilsalicílico. También por hipnóticos vamos a tener que estos barbitúricos nos pueden provocar que el paciente tenga la apariencia de estar ebrio en casos leves. En casos ya graves puede llegar al coma con hipotensión, depresión de reflejos, hipotermia, respiración alterada, presión arterial baja, temperatura corporal baja. Tratamiento: inducir el vómito y lavado gástricos si la ingesta ha sido reciente, y soporte, ¿no? En el caso ya que el paciente está más grave, intubación, respiración artificial si fuera necesario, y hemodiálisis para eliminar dicha droga. Intoxicaciones por sedantes, por las benzodiazepinas, muy similar, somnolencia, apatía, pupilas mióticas, es decir, pequeñas, hipotermia, hipotensión, taquicardia, incoordinación muscular, depresión respiratoria. Tenemos que hacer pruebas cualitativas para benzodiazepinas para identificar, y el tratamiento va a ser conservador, no inducir al vómito por compromiso de conciencia, se puede aspirar el pacientito. Vigilancia de la respiración, evitar el enfriamiento del paciente, lavado gástrico si es que ha sido hace poco la ingesta. Flumazenil es el antídoto específico alternativo a la aminofilina. Las intoxicaciones por estimulantes del sistema nervioso central, también las conocidas anfetaminas, estimulantes y la cocaína, y otros medicamentos como la estricnina y los antidepresivos. Los síntomas van a ser muy diferentes a los cuadros anteriores. Va a haber excitación, enrojecimiento facial, arritmias, agitación motora, confusión, alucinaciones, posterior fase depresiva y a veces coma, convulsiones, falla respiratoria. Y el tratamiento, podemos intentar el vómito o lavado gástrico, también si ha sido poco el tiempo en que ha ingerido los estimulantes. Administrar respiración artificial de ser necesario, y el tratamiento del haloperidol y el diazepam. Prevención de las intoxicaciones. Pues cómo tenemos que educar también a los pacientes en esta prevención, con un buen almacenamiento. Estos productos químicos deben guardarse en sitios con buena ventilación, fuera del alcance de los niños, muy bien rotulados. No colocar productos químicos en envases diferentes al de su envase original. Si lo hace, tiene que estar bien rotulado con el nombre claro del contenido del recipiente. Los medicamentos, guardarse en un botiquín, no guardarse en la mesita de noche. Entonces, utilizarlo, seguir las instrucciones. Si la etiqueta de un producto está manchado, no puede leerse, debe desecharse porque hay duda del contenido. Tener precaución de echar su contenido
en un sifón antes de botar el recipiente a la basura. Si el producto viene en presentación de aerosol, es necesario emplearlo en un lugar bien ventilado para que no haya la opción a inhalarse. En el caso de pinturas, querosene, thinner y fumigantes, se debe utilizar máscaras apropiadas para el tipo de producto. Lavarse las manos con abundante agua y jabón después de emplear cualquier producto químico. Quitarse la ropa contaminada, extremando las precauciones con los fumigantes de tipo órgano fosforado. ¿Y cuáles son la prevención de las intoxicaciones en general? Pues no emplear productos alimenticios enlatados que veamos que estén soplados, abollados, perforados o vencidos. No consumir también alimentos que no estén refrigerados adecuadamente, ¿no? Si el producto es un tubérculo que se ha preparado en ensalada que no contenga algún aderezo y se haya dejado fuera del refrigerador por más de 1 o 2 horas. No mezclar medicamentos con alcohol, especialmente barbitúricos, tranquilizantes, antibióticos, antiparasitarios. No ingerir medicamentos de frasco sin etiqueta o si esta no es legible. No tomar ver las luces, puede haber confusión. Evitar tomar medicamentos en presencia de niños porque ellos pueden tratar de imitar. Explicar a los niños por qué están tomando ciertos medicamentos. Botar los medicamentos vencidos y los residuos de medicamentos de tratamientos anteriores. Guardar medicamentos y productos tóxicos en armarios especiales, lejos de los niños, muy bien cerrados. Debe indicarse de algún modo de qué se tratan esos productos tóxicos, un rotulado especial indicando que son peligrosos. Tenemos que desechar las conservas que al abrirse pues tengan olores raros, ¿no? No poner sustancias tóxicas en recipientes de la cocina, no consumir conservas caducadas o vencidas, no guardar fármacos que no se utilicen y no poder poner productos tóxicos en botellas de bebidas porque puede haber confusión. Jóvenes, entonces aquí tenemos las principales intoxicaciones. En realidad son sustancias y medicamentos que nos pueden llevar a una intoxicación y tienen un antídoto específico. Lo que quizás yo quisiera que recuerden, hablando así en líneas generales, en las sustancias tóxicas o que son más comunes en nuestro medio, pues recuerden 2 grupos grandes, quizás de los tipos de tóxicos que tenemos en nuestro medio. Unos son los que necesitamos producir el vómito y hacer un lavado gástrico, y el otro grupo en los que no está indicado ni el vómito ni el lavado gástrico. En el primer grupo, en el que sí se indica lavado gástrico y vómitos, pues sobre todo son los órganos fosforados, ¿no? Los insecticidas, los cumarínicos, estos raticidas, estos venenos ahora tan usados para matar roedores, para matar moscas, zancudos, estos insecticidas que son fáciles, económicos, que no tienen ni siquiera olor, ni siquiera color, y que los podemos confundir o el paciente puede tener un intento suicida. Pues en estos productos sí está indicado el vómito y el lavado gástrico. Tiene que ser rápido, tiene que ser inmediato. En cambio, en el grupo que no está indicado ni el vómito ni el lavado gástrico son los cáusticos, todos aquellos que pueden provocar quemaduras al ingreso de la vía digestiva, como son los álcalis y los ácidos. Dentro de los álcalis tenemos la lejía, ¿no? Que ahora lo usamos tanto para la desinfección, y los ácidos, como el ácido muriático de uso doméstico. Entonces también, si el paciente ha tenido un intento suicida y ha usado este tipo de sustancia, pues ha provocado una quemadura al ingreso del sistema digestivo, en la boca, en el esófago, en el estómago, y si nosotros provocamos el vómito o provocamos o hacemos un lavado gástrico, pues va a provocar otra quemadura en la salida. Entonces no está indicado en estos pacientes el lavado gástrico. Tampoco está indicado en esta sustancia combustible como es el querosene, pero no por la quemadura, sino por la evaporación de este hidrocarburo que puede ingresar a pulmones y nos puede provocar una neumonitis química, que también es mortal. Entonces tampoco está indicado en estos pacientes
el vómito o el lavado gástrico. Entonces recuerden, esos dos grupos que son más comunes en nuestro medio, que son tipos de intoxicaciones que vemos más frecuentemente en la clínica, para distinguir bien una de la otra y cuáles son las primeras acciones que debemos hacer en el momento de estas emergencias. Muy bien, entonces ahora vamos a continuar con las preguntas, jóvenes.